Buenas, ¿cómo están, estimados y estimadas estudiantes? Hoy tenemos la primera videoconferencia para esta asignatura de la 5349, Comunicación Colectiva y Fenómeno Criminal. En este instante, la videoconferencia estará dirigida por nuestro profesor, el máster Byron Varillas Girón, sobre el tema estrategias mediáticas, troles y miedo al crimen. Sin más, empezamos con dicha videoconferencia agradeciendo su asistencia. Estimados, estimadas estudiantes de la asignatura Comunicación Colectiva y Fenómeno Criminal de la carrera de Criminología de la UNED, mi nombre es Byron Varillas, sociólogo, criminólogo, y debo decirles que seré uno de los profesores que les acompañará durante este primer cuatrimestre. En nombre de la Cátedra de Sociología, les doy cordial bienvenida a esta primera videoconferencia que titulamos Estrategias mediáticas, troles y miedo al crimen, mediante la cual pretendemos abordar algunos conceptos, significados y situaciones contextualizadas relacionadas con la temática que nos convoca. Bien, con tal propósito, iniciaré mi disertación con el concepto de manipulación mediática. Comencemos por reconocer que para abordar uno de los temas centrales de esta exposición, como lo son las estrategias mediáticas, es procedente primero reflexionar, definir y esclarecer lo que es la manipulación mediática, que constituye, digamos, el nervio de toda acción comunicativa de masas, eh, teniendo presente, tal como lo señalan personas expertas, que vivimos cada vez más abrumados por un exceso de información que nos desinforma. Ojo, un exceso de información que nos desinforma. Bajo cortinas de humo que se mueven a conveniencia de una élite minoritaria que conduce y reconduce nuestra visión de mundo y utiliza la opinión pública como su caja de resonancia. Una primera aproximación de significado sostiene que la manipulación en términos de comunicación masiva busca engañar, malinformar, influir, persuadir o controlar personas concretas o percepciones abstractas mediante una serie de trucos y técnicas que le proporcionan ventajas al emisor, digamos, interesado detrás del contenido que se difunde. Esto sucede a instancias de una feroz competencia entre las grandes agencias noticiosas y diversos medios informativos, empresas e incluso estados. Lo cierto es que existe gran variedad de formas de manipulación mediática a la opinión pública que intensifican sus efectos aprovechando, y todos lo sabemos, la disponibilidad tecnológica que se expande aceleradamente en esta era de la información. Al respecto, estudios sobre procesos comunicativos revelan el estrecho vínculo entre manipulación mediática y construcción de realidad social, que es un elemento que, digamos, va a ser hilo conductor.
y podemos situarlo como la principal constante que caracteriza tales procesos comunicacionales. Okay. Así se sugiere, digamos, desde el paradigma constructivista, que a partir del contenido mediático, ¿verdad?, que consumimos, que consumen las personas a diario, ¿verdad?, cada persona construye su realidad con base en realidades preconcebidas por los medios, lo cual, según algunos psicólogos sociales de la comunicación, constituye una especie de lavado de cerebro, dicen ellos, a largo plazo, ¿verdad? De ese modo, se advierte que, digamos, el principal efecto del contenido que difunden los medios va dirigido a sustituir el mundo real por simulacros hiperrealistas del mundo. Esa es su gran función, digamos, ¿verdad? Bien, luego de esta breve introducción necesaria, nos preguntamos, ¿cuáles son algunas de las estrategias mediáticas que reflejan y operacionalizan esa manipulación? Veamos. Para el efecto, hemos seleccionado 5 de las estrategias de manipulación informativa propuestas por el connotado lingüista y sociólogo Noam Chomsky, norteamericano, quien digamos que agudamente identifica y caracteriza esas múltiples técnicas, métodos o trucos mediáticos a través de los cuales, dice él, los grandes medios de comunicación de masas a nivel global y local manejan la información. O dicho de otra manera, desnuda las estrategias eje que mueven una política sistemática de desinformación y construcción de realidades ficticias o parcialmente ciertas. Veamos sucintamente dichas estrategias. La primera de las que nos habla Chomsky es la estrategia de la distracción. Estrategia de la distracción. Esta se basa en desviar la atención del público de los problemas trascendentales y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, que en términos comunicacionales constituye el factor más importante, diríamos, de control social. Esa distracción. En otras palabras, se trata de mantener al público ocupado en el consumo informativo permanente y fugaz de cosas triviales o hechos que provocan temor o impotencia. Es el caso, digamos, para poner ejemplos, el caso del ambiente sombrío creado por todos los medios de comunicación nacionales respecto a la creciente ola de asesinatos en Costa Rica atribuidos a disputas territoriales entre facciones del narcotráfico. Sin duda, azota al país y tiene fundamento empírico, eso es cierto. Sin embargo, coloca a la inseguridad ciudadana como el principal problema del país por sobre profundos problemas sociales de pobreza, desempleo y desigualdad. Esa es la crítica. Como segunda estrategia, nos dice Chomsky, está lo que le llaman problema, reacción y solución. Problema, reacción y solución.
En realidad, como dice él, es un método perverso que termina legitimando medidas socialmente lesivas y consiste en crear problemas y después ofrecer soluciones. De ese modo, se inventa, digamos, una situación que genere cierto malestar en la población, de modo que ésta sea quien demande medidas que el gobierno o el sector empresarial ya han previsto implementar. Ese es un elemento de manipulación, por eso él dice perverso. Por ejemplo, crear una crisis económica para que sea aceptada como un mal necesario, el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos, ¿verdad? O el ambiente de inseguridad extrema que demanda mayor presupuesto para las fuerzas policiales mediante aumento de impuestos y pone contra la pared las deficiencias del sistema judicial, que eso es muy grave, ¿verdad? Y laxitud de las leyes penales. Esa es toda una polémica en este momento, ¿verdad? Y no ha sucedido solo aquí, ha sucedido en otros países de América Latina. Eh, esa polémica o dilema entre seguridad y libertad, por ejemplo, ¿verdad? O las políticas de mano dura, que en algunos países podría funcionar momentáneamente, ¿verdad? Como en el caso de El Salvador, pero a largo plazo eso puede ser muy contraproducente para el desarrollo social, ¿verdad? En todo caso, aquí están emergiendo esas posiciones, ¿verdad? Incluso en la Asamblea Legislativa, y eh, eh, a mí no me cabe duda que el manejo de del clima de inseguridad extrema tiene intereses políticos. Ok, en tercer lugar se refiere Chomsky a la estrategia de la gradualidad. Esta parte de una premisa simple. Para lograr la aceptación de una medida, basta aplicarla gradualmente por etapas en periodos anuales consecutivos. Es de esa forma, por ejemplo, que medidas económicas radicales desde la nueva perspectiva neoliberal favorables al mercado en detrimento del Estado social fueron impuestas silenciosamente durante las décadas de los 80 y los 90. Esa es la gradualidad. Hablamos de privatizaciones, precariedad y flexibilidad laboral, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, es decir, una serie de cambios bruscos que de haberse aplicado de golpe, quizá hubiese provocado un levantamientos o, o una movilización social violenta, ¿verdad? O un conflicto mucho más profundo. De acuerdo. La cuarta estrategia se refiere a utilizar el aspecto emocional por sobre la reflexión. Este es otro elemento típico del manejo mediático o de la manipulación mediática, el aspecto emocional. El uso del aspecto emocional es una técnica clásica orientada a provocar un cortocircuito, digamos, en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de las personas. Es ese cortocircuito entre la especulación y la razón. En ese sentido, señala el autor, la utilización del registro emocional abre la puerta de acceso al inconsciente individual y colectivo
para implantar ideas, deseos, miedos, compulsiones o inducir determinados comportamientos sociales. Por ejemplo, y eso estuvo en boga durante varios meses durante la pandemia, crear anticuerpos hacia el empleo público estable de miles de trabajadores a partir de generalizar los privilegios salariales de unos pocos que ciertamente existen en el Estado, ¿verdad? ¿Para qué? Para crear animadversión en las y los trabajadores del sector privado, quienes, ante la frustración creada, digamos, resultan echando la culpa de sus paupérrimas condiciones laborales al sector público y no al sector empresarial que los somete a esa condición, ¿verdad? Vean ustedes la condición de los empleados de servicios, ¿verdad? Los salarios que ganan, las condiciones en las que tienen que desarrollarse, ¿verdad? Y la falta de una serie de garantías de salud laboral, etcétera, en muchas de las empresas, ¿verdad? Ok. Y eso se esconde, eso queda como invisibilizado. Ese es el éxito de esa estrategia. Ok. Paso a otra dimensión luego de conocer o de hablar de esas estrategias. Por otra parte, en una dimensión, digamos, que trasciende las fronteras nacionales, consideramos oportuno referirnos brevemente a la intensa ola y política sistemática de desinformación, noticias falsas y propaganda que, fíjense, que comenzó a proliferar secuencialmente en el siglo XXI a nivel global. Esa política, promovida profesamente desde los Estados Unidos, como una confrontación con otras potencias en el plano militar, político, psicológico, ideológico y propagandístico, tiene como asidero una competencia geopolítica de control hegemónico que involucra estados, redes terroristas y grandes empresas, en un contexto bélico, digamos, que se conoce como la era de la posverdad. Probablemente ustedes han oído ese término que se volvió tendencia hace 10, 15 años, ¿verdad? Que es entendida en pocas palabras como la legitimación de la mentira convertida en verdad con fines aviesos, ¿verdad? En fin, hablamos de una política sistemática de desinformación y noticias tendenciosas que comenzó a cambiar el sistema mediático tradicional. Veamos. Diríamos entonces que como derivación de lo anterior, investigaciones científicas como una muy interesante desarrollada en el 2020 desde México por Francisco Sierra y Salomé Sola, lograron establecer que más allá de la prensa y la televisión, la manipulación informativa ha llegado a Internet y las redes sociales y los ciberataques forman parte, entre otras estrategias, de la lógica de confrontación. Internet y las plataformas digitales como Facebook, Twitter, se han convertido en un escenario de disputa, dicen ellos, y lucha ideológica donde el rumor, la mentira y la falsedad se están convirtiendo en un ingrediente esencial de ese clima confrontativo, a lo cual agregamos el aprovechamiento muy efectivo de parte de las redes criminales.
El análisis de los citados autores sobre las prácticas propagandísticas y las estrategias de manipulación y desinformación que han sido utilizados incluso como una especie de golpes mediáticos contra algunos regímenes de izquierda en América Latina, eh, permitió identificar al menos 20 estrategias mediáticas de esa tendencia global que suscitan climas de tensión. Pero bien, en razón de que nos interesa, de lo que nos interesa subrayar, únicamente hacemos énfasis en las siguientes 4 estrategias o en 4 estrategias que son válidas en contextos políticos nacionales más allá de la dimensión geopolítica, como lo son la presencia de bots y de troles que se puede decir intervienen como una especie de vehículos mediáticos que a la vez suelen utilizar como contenidos provocadores las siguientes 3 estrategias: los discursos de odio, la confrontación entre nosotros y ellos, eh, y la tercera, una polarización de posiciones ideológicas. En efecto, tal como también lo han mostrado estudios de expertos en comunicación de Costa Rica, en los últimos años se puede afirmar que los bots y los troles pululan en nuestros entornos digitales con un crecimiento permanente, digamos, proporcional al uso extendido de las redes sociales como método de expresión pública. Por eso se hablaba de que supera ya los medios de comunicación tradicionales o compite con ellos en distintos planos. Valga decir, ¿cómo se sabe que la rápida difusión y la inmediatez de los mensajes por medio de Internet ha generado que estos usuarios maliciosos naveguen cotidianamente en conocidos espacios como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, blogs y otros? Hablando de ellos, seguidamente trataremos de definir qué es un bot y un troll. Probablemente, seguramente ustedes tienen ya idea y bastante clara de lo que son, pero aquí los vamos a refrescar. En su caso, los bots tienen como característica principal su automatización. Es un tipo de usuario que corresponde a un algoritmo generado para intervenir en distintos espacios mediáticos de Internet, ¿verdad? Y se manifiesta en forma de textos encadenados que se repiten. Esa es su característica. Textos encadenados que se repiten. Esa repetición es la que genera su efecto. Los bots cumplen múltiples funciones y no necesariamente son empleados con fines maliciosos. Lo usan las empresas, muchas empresas, ¿verdad? Con fines mercantiles. Reiteramos entonces que su característica técnica es que son algoritmos, no personas, que operan desde cuentas automatizadas con el propósito de generar ruido, alboroto en temas específicos o situaciones que se quieren desestimar o desacreditar. En las redes sociales, el papel principal de estos programas informáticos, porque son programas, consiste entonces en potenciar argumentos para que quien ingrese a ver de qué se habla en la red sobre determinado asunto, perciba una opinión específica, repetida y exponenciada por estas cuentas.
Se trata entonces de generar, y con esto cierro el significado, el uso de los bots. Se trata entonces de generar adhesión por reiteración automática de un contenido, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de las noticias falsas, que son cuidadosamente elaboradas, que cumplen un papel distorsionador de hechos reales o discursos que son tergiversados. Ok. Ahora bien, ¿qué es un troll? Los famosos troles. Eh, en este caso, comencemos por señalar que el troll sí corresponde a un usuario como persona. Es una persona detrás de una cuenta, ¿verdad? De su parte, Jorge Celedón, que es un investigador de la UCR en esta temática, define los troles como personas usuarias antagonistas que suelen intervenir en espacios en línea para generar conflicto u oposición. Aunque no se puede obviar que siempre hay la presencia, digamos, de individuos que suelen comportarse como troles, ¿verdad? Siendo generadores de conflicto en las discusiones, razón por la cual no es fácil detectarlos, ¿verdad? Lo cierto es, en las redes sociales, un troll, digamos, es aquella persona que mediante una cuenta o perfil usualmente falso, se involucra en una conversación, genera insultos y distrae, y utiliza algún tipo de falacia con el fin de que la conversación se distorsione. También irrumpe para impedir que alguien que esté argumentando sobre algún tema pueda continuar haciéndolo. Probablemente les ha pasado a ustedes en algún momento, alguien de ustedes. En cuanto a las consecuencias, varios estudios y quizás nuestra propia experiencia han podido constatar que en los distintos espacios políticos los troles acostumbran manejar discursos de oposición más agresivos. Asimismo, eh, tienden a presentar una mentalidad muy conservadora, con una mirada muy negativa, degradante o controversial de la política, los derechos humanos, dirigentes sindicales o dirigentes de organizaciones sociales. Es justamente ese papel distorsionador, creador, diríamos, de falsa conciencia o comportamientos anómicos, como señala el sociólogo Robert Merton, la llamada de atención que se hace sobre la presencia de troles regularmente financiados para tales fines, ¿verdad? A propósito de los contenidos que suelen acompañar el troleo, un estudio de Naciones Unidas del año 2022, realizado en Costa Rica, fíjense que reveló que los discursos de odio y discriminación en las redes sociales crecieron en un 71%, 71% en comparación con el año anterior, lo cual evidencia el éxito discursivo de dicha estrategia mediática. De manera que, en resumen, una consecuencia indeseada, diríamos, del papel de los bots y los troles es la polarización del contenido de discusiones en red que confunden o confrontan a los participantes de un grupo, evitando la reflexión o comprensión del asunto que se discute, ¿verdad? Y esto indudablemente no contribuye a un criterio más sano de las situaciones o las tendencias que se están discutiendo en un momento determinado. Eh, el último escándalo, digamos, diríamos, para poner un ejemplo, del troll de nombre ficticio Piero Carandelli, que todos vimos por televisión, ¿verdad?
financiado por la exministra de Salud, que ahora pasa a ser diputada, ¿verdad? Es el mejor ejemplo del rol nocivo de los troles en los escenarios de la política, utilizado esta vez por el partido gobernante para generar animadversión en contra de adversarios de todo tipo, que degradan personas, posiciones y la misma convivencia democrática. ¿Okay? Para finalizar y no cansarles más, queremos cerrar con una reflexión sobre el miedo al crimen, que es uno de los temas, digamos, de esta exposición, los temas de interés. Al respecto, podemos subrayar que a la par de la política, la criminalidad y la violencia delictiva es uno de los temas por excelencia que sobresalen en el manejo mediático de la información e influencia hacia la opinión pública. En ese sentido, se puede observar en estos primeros meses del 2023, quizá ustedes seguramente se han dado cuenta, que la configuración de un clima de miedo y violencia social extrema ocupa la principal atención de los medios de comunicación para el consumo de las audiencias. Y con esto basta leer titulares de la prensa escrita y reportajes televisivos las últimas semanas, ¿verdad? Para, que denotan ese clima de miedo extremo, ¿verdad? Sin embargo, valga señalar que no necesariamente es la temática más sobresaliente en las redes sociales, y eso es curioso, ¿verdad? Lo cual no invalida el impacto de la temática criminal en la población o en el imaginario social. En ese sentido, el doctor Fernando Carrión, un analista y escritor ecuatoriano, refundador de Flaxo Ecuador, refiriéndose a lo que él denomina populismo mediático, enfatiza que en los programas informativos de los medios de comunicación es común darle énfasis a los detalles sensacionalistas e invisibilizar algunos actores que no son relevantes para cautivar a la audiencia, ¿verdad? Por ejemplo, los perpetradores. Muchas veces se hace más énfasis en las víctimas que están sufriendo el impacto en una persona, una señora, un adulto, un niño, que en los perpetradores. Estas prácticas resultan influyendo sensiblemente en la percepción sobre la violencia y la criminalidad. El autor afirma que los temas violentos, el crimen y los delitos son temáticas o demandadas masivamente por el público, porque agitan el morbo, ¿verdad? Con un efecto expansivo en virtud de la alta demanda social. De manera que la saturación de información en estas áreas de la acción social, ¿verdad?, resultan distorsionando el mundo real como totalidad, ¿verdad? Y por supuesto, es la razón detrás de ese manejo mediático, bajo la lógica de la oferta y la demanda, que constituye un negocio altamente lucrativo para las empresas que dominan la información noticiosa. En un plano más procedimental, viene al caso mencionar que la percepción social en torno a la criminalidad es el resultado final de dos realidades previamente construidas y encadenadas en términos de fuentes y filtros que producen la realidad consumida, ¿verdad? Es decir, hay fuentes y filtros previos para esa otra realidad que la población percibe, ¿verdad? Al respecto, el criminólogo crítico Raúl Zaffaroni
al que ustedes en un momento van a tener que leer, estudiar y reflexionar respecto a lo que él plantea. Zaffaroni, al analizar el fenómeno de crimen organizado, es interesante porque él nos ilustra claramente sobre ese encadenamiento de los tres procesos que integran la realidad que se consume en torno al crimen. Son estos: 1, la realidad fáctica; 2, la realidad mediática; y 3, la percepción social. La realidad fáctica, como primer paso, refiere a la dimensión empírica, o sea, la captación y sistematización de los datos que incluyen las fuentes de error en el manejo de los mismos datos, y desde donde se construye una realidad base. Es decir, la primera realidad construida es empírica, ¿verdad?, con una serie de defectos, deficiencias, ¿verdad? Pero es la que ofrece una realidad base, ¿ya? La realidad mediática, como segundo proceso, lo que hace es reconstruir la realidad empírica con fines de mercadeo. Y esto implica moldear esa realidad a partir de filtros emocionales, culturales e ideológicos que ya señalamos, ¿verdad?, que moldean el producto para su mercantilización y difusión pública. Por efecto, el tercer proceso, el proceso final, la percepción social de los consumidores sobre el hecho violento o criminal, como último eslabón, es quien finalmente decide la respuesta o toma de posición a partir de las realidades moldeadas que se le presentan y son determinantes en la percepción térmica del binomio seguridad-inseguridad. Terminamos diciendo que usualmente el miedo o percepción alta de inseguridad, como ustedes lo van a ver también durante el desarrollo del curso, no coincide. O sea, la percepción alta de inseguridad de parte de la población usualmente no coincide con los hechos criminales registrados en su generalidad y transmitidos mediáticamente. Bien, con estas reflexiones concluimos esta exposición, esperando sea provechosa para quienes cursan la carrera de criminología y otras personas interesadas en esta temática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Byron, por esta conferencia. Creo que son contenidos muy relevantes. Agradecemos también la presencia de cada uno de ustedes en ella y les damos las gracias por estar acá. Y todavía quedan algunas otras videoconferencias que oportunamente, igual que esta, la pondremos en el entorno. Pasen muy bien.